importancia de respetar la forma que Yahweh ordena. En este mensaje consideraremos dos asuntos abarcados en Vayikra 17 que son difíciles de entender. Cuidar debidamente de los sacrificios y cuidar debidamente de la sangre. Si queremos entender el capítulo 17, debemos ver que este capítulo es la continuación del 16, literalmente, ¿no es cierto? Mejor aún, deberían estar juntos. A fin de que la conexión que existe entre Vayikra 16 y 17, Vayikra 16 es Yom Kippur, ¿sí? Es preciso ver el orden dispuesto en este libro. Vayikra es un libro que trata sobre los que sirven a Elohim, los sacerdotes. En el libro anterior, en Shemot, el tabernáculo fue erigido, el sacerdocio fue establecido y en cierta manera se dispuso lo relacionado con las ofrendas. Al final de Shemot, el pueblo empezó a rendirle servicio a Elohim y justamente en Vayikra se especifican los detalles de ese servicio. Después de Shemot se necesita un libro que nos hable acerca de los servidores que participan en el servicio de Elohim, los sacerdotes, acerca de los detalles relacionados con todas las ofrendas y acerca de la clase de vida y conducta que deben tener los sacerdotes. La vida de los sacerdotes debe corresponder con lo que Elohim es. Elohim es santo, así que el vivir de los sacerdotes como servidores de Elohim también debe ser santo. Los sacerdotes deben ser santos, así como Elohim es santo. Y esto es indicado por la secuencia de los libros de Shemot y Vayikra. Los 10 primeros capítulos de Vayikra nos muestran las ofrendas con el sacerdocio. Los 5 capítulos siguientes nos muestran quiénes y qué son los servidores, cuál es su origen, condición y situación y qué es lo que emana de ellos. Todas estas cosas son negativas, sin embargo el retrato negativo presentado en los capítulos del 11 al 15 constituye un fondo sobre el cual se nos presenta a Mashiach como aquel a quien necesitamos. Todos estos capítulos son los de la contaminación, recuerden, todo lo que nos contamina de manera interna y de manera externa. El capítulo 16 nos presenta a un tipo, una sombra de la obra redentora de Elohim, la cual cuando se escribió este libro aún estaba por venir con Mashiach en su primer venida, la primera parte, ¿sí? Pero más aún que eso nos presenta la sombra de lo que aún está por venir en su segunda venida para la expiación de toda la tierra. Según el concepto de Elohim y conforme a su edificación divina, es necesaria la purificación y la expiación de toda la sangre derramada. Y para poder dar una salida de escape a la humanidad, también era necesaria la redención. Debido a que el tiempo del Tanaj no era el tiempo designado para que se efectuara tal redención, se hizo necesario un tipo, una sombra de la redención venidera, para que se fueran comprendiendo las cosas. Esta sombra es la expiación descrita en Vayikra 16. En esta expiación se incluyen 4 de las 5 ofrendas básicas presentadas en los capítulos del 1 al 7. El holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones. La única ofrenda que no se incluía todavía era la ofrenda de paz. Más adelante, particularmente en el capítulo 19, vamos a ver que el pueblo por el cual se hizo expiación disfrutó de la ofrenda de paz. Así, por lo tanto, en el capítulo 16 la expiación es aplicada plenamente. No obstante, el resultado de las 4 ofrendas, ¿sí?, que es la ofrenda de paz, justamente, las 4 ofrendas se van a conducir todo hacia la ofrenda de paz, todavía no es aplicado. Esto significa que a pesar de los apuros de los hombres que siempre salen corriendo sin estar del todo preparados, y aunque Yahshua vino a cargar con los pecados de todos, aún no se ha ejecutado el juicio contra los culpables de las deudas de sangre. Aún no han sido dados todos los pasos para regresar a casa, entre comillas, y la ofrenda de paz solo podrá ser ofrecida cuando entremos en su reposo. Al final del capítulo 16 todo es maravilloso. En la tipología, este capítulo nos muestra que se ha hecho propiciación por nosotros y que ahora podemos disfrutar a Mashiach como holocaustos, alimentarnos de él como ofrenda de harina. Imaginen la alegría que tenían los israelitas en aquellas épocas que no tenían toda esta comprensión, pero de cualquier manera la alegría ante el blanqueo total de todos sus pecados y tener por delante
un año nuevo que sabían perfectamente que lo iban a llevar a llenar nuevamente de pecados, pero es una sensación de purificación maravillosa, ciertamente. Pero aún debemos prepararnos, mantenernos puros para el gran Yom Kippur final, sí que se avecina. Empleando los términos del Berija de allá, fuimos redimidos y hasta cierto punto reemplazados, pero nosotros debemos llevar este reemplazo a la realidad cada día, cargando nuestro madero y negando nuestro yo para que él aumente en nosotros. Si ahora vivimos a Mashiach, calidad de vida que se entrega absolutamente a Elohim, y si en verdad lo disfrutamos como nuestro diario suministro de vida, lo seguiremos fuera del campamento, llevando su vituperio y viviendo una vida piadosa, una vida como él manda. Esto no quiere decir que nosotros nos convertimos en chivos expiatorios, porque esa tarea solamente uno la realiza, ¿sí? Sino que a cada día, cargando nuestro madero, negando nuestro yo, rechazamos nuestra vieja naturaleza y reclamamos la obra de Yeshua para que nuestros pecados, toda nuestra iniquidad, toda nuestra raíz de pecado sea imputada a Hasatán. No llevamos nosotros los pecados, ellos fueron imputados todos y los de la humanidad incrédula también, a Hasatán, sí, a través de Mashiach, por supuesto, sino que lo que hacemos es declarar al mundo espiritual que nosotros seguimos a nuestro Adón fuera del campamento, que aceptamos cargar nuestro madero, como él lo hizo, y que estamos fuera de la esclavitud del mundo, de Hasatán y de la carne. En lo que se refiere a nosotros, todo está bien, no obstante la situación que nos rodea sigue siendo compleja. Es por esta razón que necesitamos el capítulo 17 y los que aún van a seguir y que vamos a seguir estudiando. Yahweh le habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todo el pueblo israelita y diles, esto es lo que ha mandado Yahweh. Si alguien de la casa de Israel sacrifica un buey o una oveja o una cabra en el campamento o fuera del campamento y no lo trae a la entrada de la carpa de reunión para presentarlo como ofrenda a Yahweh delante del tabernáculo de Yahweh, se le imputará culpa de sangre al tal hombre. Ha derramado sangre. Ese hombre será cortado de entre su pueblo. La regla general es que las ofrendas deben ser degolladas y su servicio debe realizarse en el área del santuario, mientras que aquellos animales que no han sido consagrados, ¿sí?, que no han sido ofrecidos para sacrificio, pueden ser degollados en cualquier lugar excepto en el área del santuario. Justamente todo lo contrario, ¿no es cierto? Pero siempre de la manera correcta. En el caso de las ofrendas, estas no pueden ser elevadas en ningún otro lugar, incluso si tal servicio está dedicado a Elohim. Cuando los israelitas salieron de Egipto, salió con ellos un gran grupo, una gran multitud mixta. Tampoco podemos decir que los israelitas eran puros, como quieren pintarlos muchos, ya que ni siquiera les había sido entregada la ley para que supieran qué podían hacer y qué no. No había prohibiciones, de manera tal que su parecido con los egipcios debe haber sido muy grande y notable, con la única excepción tal vez de adorar únicamente a Yahweh. Así que todos ellos habían vivido en Egipto por más de 200 años, y no son 400, pero eso es cosa de para otro día. Estaban mucho más mezclados, lo que se puede creer realmente, ¿no es cierto? No eran las cosas que te pinta Hollywood. Ahora, aunque mantuvieran realmente las enseñanzas de Abraham, ciertamente una gran cantidad tenían cosas mezcladas. Pues la ley produce castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces no había sido dada aún la ley de manera tal que no había transgresiones. Esto está en Romanín. Y por eso fue dada la instrucción justamente la Torá. Entonces, ¿para qué existe la Torá? Fue dada por causa de las transgresiones, dice en Galutia Saúl. La ley no es simplemente dada para que muestre las transgresiones, tipo, bueno, ahora que transgrediste te voy a hacer la ley para que te des cuenta cómo es la cosa. No. Es más, es mucho más, para hacer ver al hombre la inmensidad de su caída, ¿sí? Porque el hombre, desde que cayó, no tiene la menor idea de dónde cayó, porque la verdad es que ninguno de nosotros conoce el Edén, ni ninguno de nosotros tiene la más pálida idea de cómo vivían Adán y Jabá antes de la caída, cómo era esa vida, cómo eran sus cuerpos, cómo eran sus cerebros, cómo funcionaban las cosas, cómo era estar en contacto con el Padre. No tenemos la menor idea. Para nosotros toda esta basura que tenemos en la actualidad es la normalidad. Según nosotros, es así como Yahweh creó al ser humano al principio, y prácticamente así como Yahweh creó a la creación
creación en su momento, siendo que la declaró toda buena, y nosotros miramos a nuestro alrededor y solamente vemos basura, corrupción, contaminación y una ruina total que el hombre ha hecho, ¿no es cierto?, del todo. Entonces, esa es la finalidad de la Torá, que el hombre vea de dónde cayó, porque el hombre no tiene ese parámetro. Es para mostrarnos cuán lejos hemos llegado y cuánto nos hemos alejado de aquel de quien fuimos hechos a imagen y semejanza. Si nosotros fuimos creados, Adán y Jabá, a imagen y semejanza del Padre, ¿cómo hemos llegado a ser esto que somos hoy? Eso es lo que la Torá nos muestra y nos debe mostrar. La Torá es un espejo en el que el Padre se refleja a sí mismo y al mismo tiempo nos pone del otro lado y nos hace ver que no somos ni su imagen, ni su semejanza, ni nada parecido. Algo debe ser hecho al respecto. Eso es lo que es la Torá. Además de ponernos en evidencia para que veamos nuestra situación, que se entienda no es para acusación, sino para evidencia del hecho de que necesitamos ayuda, para ver si nos cae la ficha, sirve también para que todas nuestras transgresiones puedan ser colocadas en nuestra copa y esa copa sea entregada a Yahshua, quien se ha encargado de cargar con nuestras culpas y pecados para que sea devuelta a Satán. Si nosotros tenemos todas nuestras culpas desparramadas por ahí, no hay nadie que las cargue, están encima nuestro, dicen las Escrituras. Es razonable suponer que esta multitud de personas mezcladas y sin ley, ¿sí? O sea, algunos tenían una promesa, recordemos, volvemos a repetir el tema de que no estaba todavía la cosa, pero nada más que la promesa, no había reglas, no había obediencias, no había nada. Esta multitud de personas mezcladas, muchos directamente paganos y otros israelitas, procuraría continuar con sus fiestas religiosas paganas, su vida en general como la tenían. De hecho, vemos que todo su viaje por el desierto es una gran protesta continua acerca de lo mejor que estábamos cuando estábamos donde estábamos. No debería sorprendernos, porque aunque los cultos religiosos son la forma más evidente realmente, la rebeldía e insistencia en gobernarnos a nosotros mismos se manifiesta de muchas otras maneras, que también son idolatría al final de cuentas, porque si trato de manejarme a mí mismo, yo soy mi propio ídolo. Por eso hay muchos, hoy muchos creen que porque ellos no adoran ídolos físicos, o sea, porque no tengo un tótem en mi casa, como pueden hacerlo algunas denominaciones y religiones que tienen santitos y cosas por el estilo, están bien parados ellos, ¿no es cierto? Pero normalmente ellos mismos son sus propios ídolos, como acabo de mencionar. El sacrificio de animales es común a todas las antiguas civilizaciones, y esto es así porque todos descendemos de Adán y Jabá, que aprendieron a sacrificar porque el propio Elohim les enseñó a hacerlo. Vamos a recordar esas cosas. Caín y Hebel hicieron su sacrificio por algún motivo, ¿no es cierto? No lo hicieron espontáneamente. Sin embargo, las civilizaciones se apartaron de su creador y terminaron sacrificando a los demonios, según consta en muchos pasajes de las Escrituras. Muchos de ellos creían que sacrificaban al verdadero creador, al verdadero Dios, o sea, esas son las cuestiones, ¿no es cierto? Lo mismo sucede hoy, aunque no lo crean. Muchos creen que llevan vidas que agradan al Padre, pero porque desobedecen su Torá, simplemente esto es imposible. No se puede agradar mientras hay desobediencia. La Torá es la foto del Padre que nos coloca delante para ordenarnos ser perfectos como Él es perfecto. Si yo no estoy alineada con esa foto, tengo que cerrar la boca como mínimo o decir, bueno, me voy a hacer otra cosa. Esa es la imagen que debemos alcanzar a tener en nosotros mismos, ¿sí? Algo imposible para nuestra carne caída, por supuesto. Esto es para que los israelitas traigan los sacrificios que han estado haciendo al descubierto, para que los traigan delante de Yahweh, al sacerdote, a la entrada al tabernáculo de reunión y los ofrezcan como sacrificios de bienestar a Yahweh, para que el sacerdote rocíe la sangre sobre el altar de Yahweh, a la entrada al tabernáculo de reunión, y convierta en humo la grasa como olor grato a Yahweh, para que no sigan ofreciendo sus sacrificios a los demonios cabríos tras los cuales se extravían. Esta será para ellos una ley perpetua a través de los siglos, sigue diciendo Vayikra 17.
Antes de que se estableciese el santuario, el padre de familia era el sacerdote de la misma. Si sabemos que Israel solo perdió ese derecho cuando el asunto del becerro de oro. Antes de eso, el cabeza de la familia ofrecía sacrificios. Cuando se erigió el tabernáculo y los sacerdotes se hicieron cargo de los sacrificios, ocurrió un gran cambio en la vida de Israel. El padre de familia debió entregar unas cuantas de sus anteriores prerrogativas a los levitas y esto puede haber causado cierto malestar. Al final de cuentas el pueblo se la pasaba protestando por todo, así que esto debe haber sido también causa de protesto con toda seguridad. Lo que ocasionó problemas aquí fue la regla de que todos los animales de ahí en adelante, todos los animales debían ser sacrificados en el santuario y que las fiestas que normalmente acompañaban tales sacrificios también debían realizarse ahí. Estoy hablando de los que son sacrificados para Yahweh, no del animal que se mata de manera común. Estamos hablando de los sacrificios que todos estaban acostumbrados a hacer en la esquina de casa y vamos a hacer un sacrificio a Yahweh y nos hacemos un empacho de asado de buey. Entonces, y comían la carne y se convidaban a los miembros de sus familias que eran grandes y numerosas y por eso se mataban animales enteros, ¿no es cierto? Entonces, eso es una cosa. Y ellos lo tenían de esa forma, lo realizaban donde querían. Antes de haber perdido este derecho, sí lo podían haber hecho, pero ahora Yahweh les quitó ese derecho. Entonces, esto en sí, llevar las cosas, ¿no es cierto?, al santuario, al tabernáculo, no debía causar dificultad a Israel en ese momento cronológico en el que Yahweh dice estas cosas, porque el santuario está ubicado en el centro del campamento, ¿no es cierto? Era igualmente accesible para todos, era relativamente cercano, entonces no era una cosa tan difícil, pero vamos a ver que cuando entraron en la tierra, este asunto de tener que movilizarse no siempre fue bien visto y terminó siendo causa de piedra de tropiezo, ¿no es cierto? Los israelitas fueron exactamente lo mismo que los creyentes actuales, rebeldes con causa a todo lo que Yahweh les ordenaba. Y digo con causa porque todos tenemos la misma raíz de pecado en nuestro interior que lleva en sí la esencia de todo lo que se opone a Elohim, ¿no es cierto? Porque tenemos la misma raíz de pecado en nuestro interior, todos. En nuestra carne ninguno de nosotros desea obedecer a Elohim, porque eso implica justamente eliminar nuestra carne y es una contradicción a nuestra propia naturaleza. La carne no es tonta, no es ciega, no es tan ignorante como para no ver que el sacrificio es ella, debe ser ella, ¿sí? Por lo que intenta, y con lamentable éxito la mayoría de las veces, eso debemos admitirlo, a toda costa simular comportamientos aceptables a los ojos de la carne. Como del otro lado tenemos receptores carnales también, entonces todo el mundo ve esa parte externa, no hay comprobación en el ruaj y entonces está todo bien. Por supuesto, de esta manera no engaña a los ni tampoco a los que andan en el ruaj, pero sí engaña a todos los que andan en la carne. De manera que estas personas se amontonan, por así decir, respaldándose unas a otras en su fingimiento carnal, así que trata de imitar una naturaleza espiritual para poder mantenerse dentro de un status quo que les permita engañarse no es para otra cosa, evidentemente. Entre ellos se apoyan, pero no puede haber aceptación de esto de parte de los que andan en el ruaj. Al contrario, debemos hacerles ver su error porque corren peligro. Entonces, la orden del Padre a los sacerdotes, es decir, a los que han sido separados para su servicio completo, es que adviertan a los demás que su forma de hacer las cosas ya no será aceptada. Antes de venir la ley, estaban libres de sacrificar donde quisieran. No porque Yahweh aceptara esos sacrificios, ¿no es cierto? Sobre todo si los hacían los demonios, no eran para él. Sino porque no los condenaba de forma directa. No había ninguna implicación negativa a ese respecto. Pero tan condenables eran antes como después de dar la ley porque eran antes y después, y en la mayoría de ellos, sacrificios a demonios. Y Yahweh lo que está diciendo es bien directo, para que dejen de sacrificar a los demonios, ¿no es cierto? Entonces no había mucha duda acerca de qué era lo que estaban haciendo como sacrificio. Hoy tenemos exactamente la misma orden. La forma de entregar sacrificios aceptables a Yahweh es la forma por él determinada, a través de Yeshua, y no hay otro camino.
Todo lo que no tienen a Yahshua están fuera del camino ordenado por el Padre, y usando el lenguaje bíblico, su sangre está sobre ellos. ¿Sí? Estar sin Yahshua es aplicable de forma bastante evidente a los que no lo reconocen como su Salvador, y por lo tanto no pueden ofrecer como su sacrificio, no lo pueden ofrecer a él como su sacrificio delante del Padre, ¿no es cierto? Para ellos Yahshua no es ni su Corban Hatat, ni su Corban Hashem, ni el holocausto, ni la ofrenda de harina. Por lo tanto, y porque no tienen chivo expiatorio, sus pecados reposan aún sobre ellos.